Bien, iniciando esta entrevista, Richard, la pregunta, por supuesto. ¿Votaste alguna vez por Máximo San Román? ¿Votaste por Javier Pérez de Cuéllar o Luis Castañeda Locio? ¿Y cómo nace este interés tuyo por Unión por el Perú? ¿Qué es lo que te agrada de la doctrina ideológica de este partido político? Sí, ante todo, reiterar el saludo fraterno a todos nuestros hermanos de Andahuaylas, de Prima. Sé que hubo unos problemas técnicos. Agradecerte por la oportunidad que me permites para llegar a nuestra población y sobre todo dialogar y dar a conocer nuestras propuestas. Ante todo, yo quisiera aprovechar el espacio para enviar un saludo fraterno a todas las personas de la tercera edad. Es el Día del Adulto Mayor, entonces es importante recordar en esta fecha tan importante que por supuesto hay que brindarle el reconocimiento. Todos en la familia tenemos a alguien de la tercera edad y es importante hacerle esta presencia. Muy bien, respondiendo a la pregunta, Unión por el Perú es un partido que tiene ya varios años en las diferentes contiendas políticas, y definitivamente la primera oportunidad que tuve para votar fue el año 95, en la primera reelección de Fujimori. Definitivamente yo voté por Javier Díaz-Canseco, no solamente por la propuesta política, sino la calidad de persona y la representación mundial. 2 veces secretario general de las Naciones Unidas, todo un orgullo para los peruanos, considerábamos que era importante, y además ya estaba en los claustros universitarios, Javier Pérez, fundador de Unión por el Perú, y ya estaba en los claustros universitarios, y nosotros los universitarios percibíamos todo el tinglado que se venía construyendo en la mafia fujimontesinista, y por ende empezábamos a salir a hacer protestas y definitivamente hicimos una movilización. Tuve activismo político desde esa época, cuando salíamos a las calles a protestar frente a la mafia fujimontesinista. Bien, en todo caso, en realidad no se conoce mucho de los fundamentos de Unión por el Perú, y después de Javier Pérez de Cuéllar en realidad no ha tenido una vida política activa, porque después solamente ha tenido participación a nivel de alianzas, siendo por ejemplo su última alianza con el señor Ollanta Humala Tazo, lo que significó la alianza UPP y lo que significó la alianza con el Partido Nacionalista. A raíz de esta conversación UPP, hablábamos con Michel Martínez hace meses atrás sobre el tema del narcotráfico, la injerencia del narcotráfico en las contiendas electorales, y hablamos de que Michel Martínez fue de la mano con Elsa Malpartida y Nancy Obregón representando a UPP para esta alianza del Partido Nacionalista. Es decir, UPP en realidad fue quien llevaría a una investigada por narcoterrorismo y la otra investigada por narcotráfico a esta alianza electoral. ¿Cómo lo analizas y cómo lo ves tú este retelón que se dio en las elecciones presidenciales anteriores? Unión por el Perú es un partido nacional que tiene una trayectoria desde el año 95, y definitivamente cuando se construye un partido de esta naturaleza hay la participación de diferentes personalidades en toda su historia. Yo cito preciso que hubo otro gran hombre muy reconocido, fundador de Unión por el Perú, y que puso en alto a esta organización política. Te estoy hablando del Josforuna Daniel Estrada, alcalde del Cusco, congresista de la República. Qué lujo de tener ese tipo de congresistas que nos representen a los pueblos andinos. Ahora tenemos congresistas que más son conocidos por sus viejas mañas o sus mañas actuales. En concreto, en Unión por el Perú hemos tenido diferentes personalidades. Recordemos que estuvo Lourdes Simons también. Ha habido gente que ha llegado al poder, y en Andahuaylas y en Apurímac es muy particular, porque no solamente estuvo este señor Martínez, él ingresó al Congreso con Unión por el Perú. El señor Barra también ganó las elecciones con Unión por el Perú. Oscar Rojas también ingresó con Unión por el Perú. Lamentablemente gente cuestionada, pero también ha habido gente valiosa como Javier Pérez de Cuéllar y Daniel Estrada. Unión por el Perú es un partido de centro izquierda. En el ámbito local, ¿alguien valioso de UPP? Mira, yo reconocería bastante la militancia de gente que está en esta trayectoria, gente que tal vez desde el anonimato viene impulsando este proyecto político. Nosotros hemos buscado una alianza electoral en el mes de febrero de este año ante los problemas serios que tenía nuestra organización y que ponía en riesgo la posibilidad de participar en una elección. Responsablemente, con la militancia y sobre todo con toda la organización que habíamos construido en Apurímac,
tuvimos que tomar una decisión. En Unión por el Perú nos abrieron las puertas y nos dieron todas las facilidades para participar en estas elecciones. Para nosotros, una gran oportunidad porque nos permite canalizar todo un proyecto de desarrollo para nuestra región, sobre todo de gente nueva, de gente joven que pretende ser gobierno. ¿Hubieron partidos que no te brindaron facilidades, Richard, en las salas de Paseo Colón, refiriéndome al local de Acción Popular, y conversando con un colega periodista también como es Alfredo Barnechea? Él nos indicaba que, por cierto, es yerno de Javier Pérez de Cuellar. Conversaba con él y me decía de que en algún momento hubo gente ligada a ti que fue a tocar las puertas de Acción Popular. ¿Hay algo de cierto esto o no hay nada de cierto? No, sí, no solamente fue este partido al cual también agradecemos la amabilidad que tuvieron de darnos la posibilidad de participar. Definitivamente en ese momento de coyuntura electoral, para poder tomar una decisión con qué organización podíamos participar, se presentaron muchas posibilidades. Yo agradezco a cada una de esas organizaciones políticas, tal vez no viene al caso nominarlas, pero tuvimos en todos esos espacios toda la apertura del caso y gente muy comprometida, muy respetuosa, que creían en la propuesta de una organización política que ahora tiene presencia en las 7 provincias de la región, en el 98% de los distritos y evidentemente con una plancha regional que tiene serias posibilidades de ganar estas elecciones. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo sostenido durante 4 años presentando nuestras propuestas y sobre todo quedándonos acá en Apurímac. Nos hemos quedado, Kevin, a vivir junto con ustedes, con nuestros hermanos, los problemas, el día a día, conocer la realidad de nuestra región. Tal vez hemos tenido ese periodo del éxodo natural para buscar una oportunidad profesional, porque cuando salimos de Juan Espinosa, en esa época, debes de recordar, no había una universidad acá en Andahuaylas. Tuvimos que salir a la ciudad de Lima, en lo particular, para buscar una oportunidad y de ahí desarrollarnos profesionalmente. Después regresamos en 2010 y apostamos por este proyecto político que ahora se viene consolidando como una de las alternativas más serias y sobre todo con grandes posibilidades de ser gobierno. Richard, a inicios de este año tú publicabas en tu Facebook imágenes donde habría pintas tuyas con Minca. Me acuerdo que era en Costalillo, en alguna localidad. Tú aparecías en la foto. Si este año había imágenes en donde tú pretendías ir por Minca, porque eso es lo que se muestra en tu propio Facebook, y has visitado Unión por el Perú y me dices que has tenido conversación con Acción Popular y que ha habido conversaciones en realidad con otros partidos que tú has indicado no quieres nombrar, en todo caso estamos hablando de un transfugismo político, estamos hablando de un acomodo político o estamos hablando de la prestación en realidad de una camiseta que has estado buscando para participar en esas contiendas. Lamentablemente nuestra población ha sido testigo de cómo un proyecto que lo construimos desde el inicio, con el cual participamos en 2010, tuvo serios problemas por unas ambiciones particulares de un grupo minúsculo. Nosotros tenemos a toda la organización en pleno y frente a este problema de esta naturaleza, nosotros asumimos responsablemente la posibilidad de representarlos, pero teniendo la legalidad del caso. Y la legalidad del caso era tener la representación de un partido político. En ese momento tomamos la decisión de buscar una alternativa y ahí es donde se presentan las diferentes posibilidades. Teníamos que buscar, para empezar, una coincidencia ideológica. No íbamos a ir con un partido de extrema derecha ni de la derecha, teníamos que buscar un punto intermedio de centro izquierda o izquierda, porque en lo particular, en lo personal y en toda la organización nosotros nos sentimos como un movimiento progresista con gente que ha tenido militancia, por supuesto, en la izquierda. Tenemos que guardar coherencia y Unión por el Perú nos presentaba esta posibilidad para poder justamente tener una representación legal y que nos permita participar, como es la situación actual. De lo contrario, era correr el riesgo de participar con nuestro movimiento regional, pero en el camino tener problemas legales como ahora están teniendo algunas organizaciones políticas. Fíjate lo que le ha pasado a este movimiento regional Chimpún Callao, que tiene la primera opción de ganar el gobierno regional del Callao. Este tipo de problemas que han suscitado generan la posibilidad de que no puedas inscribirte. Imagínate todo el trabajo político, toda la confianza de la población que quede en el aire por no tener la legalidad del caso. Eso nos obligó a tomar una decisión. Y creo que fue la mejor, porque Unión por el Perú, con la ollita como símbolo, tiene bastante aceptación en nuestra población, no solamente por lo característico del símbolo, sino por la presencia que ha tenido en nuestra región durante tantos años. Claro.
pero la última presencia que ha tenido Unión por el Perú es totalmente negativa y lo vemos en el mismo Valle del Chumbao, como es el caso del alcalde Talavera y otro alcalde que, si mal no recuerdo, es Pacobamba o Huancarama, que también es de UPP y que tiene serios problemas. Ahora, cuando tú te fuiste a las elecciones regionales, llevaste también candidatos distritales, entre ellos alcaldes por Minca, por ejemplo el caso del alcalde de Andarapa. En todo caso, hay un mal antecedente por parte de Minca, que en algún momento tú levantaste la misma bandera de Minca con este señor, y en el caso de UPP hay un desgaste en estos dos distritos. ¿Cómo lo evaluas este tema? El tema particular del movimiento regional lo tienen que asumir los responsables que han generado todo este problema. Nosotros en este momento nos debemos a Unión por el Perú. Sabemos que al ser un partido nacional también tiene algunos problemas, definitivamente. Ha salido una lista de los diferentes problemas que tienen las organizaciones políticas, donde podrás darte cuenta que hay partidos nacionales muy reconocidos con serios problemas. Pero este problema son personas que son local y lo podemos analizar localmente. Por eso por supuesto. O sea, mira, veíamos nota del gobierno regional de Apurímac, en donde hay un uso de parte del gobierno regional de Apurímac de los bienes para beneficiar una campaña. Y en el caso de Talavera, de un alcalde que llegó por UPP y que ahora está por otro movimiento regional, pasa lo mismo. Pero hay algo concreto ahí. El señor alcalde de Talavera fue expulsado de UPP, ahí están los documentos, antes de que inclusive pretenda postular a una reelección. Ahora, ahí se hace Ahora, en el caso de Minca, ahí se marca una posición y se hace. Ahora, en el caso de Minca, me dices que tiene que responder. Por supuesto, es evidente, acá Richard Arce representa a Unión por el Perú. Los problemas que tenga la organización. Gracias a ti, de alguna otra manera. Y en su momento también se expulsó a esa persona, y tú eres testigo, publicamos los documentos. No lo hicimos cuando salió el problema, lo hicimos antes, porque justamente tenemos la responsabilidad de presentar a la población. La expulsión en realidad es el mejor camino, o es loable, porque finalmente parece un tema de cómo lavarse las manos, ¿no? Lo expulsamos de Minca y ya no tenemos nada que ver. No, de ninguna manera. Siempre hay una responsabilidad intrínseca. Justamente ahora, al constituir nuestras planchas regionales, provinciales, distritales, hemos tenido mayor cuidado. Es toda una experiencia. Definitivamente, cuando hay una posibilidad electoral, hay la posibilidad de que gente proba, gente honesta, gente comprometida, pretenda llegar al poder. Pero también corremos el riesgo de asumir la responsabilidad de que algunas personas se filtren que tienen otras oscuras intenciones. Este es un partido político. ¿Hay algún riesgo con Narciso Campos? De ninguna manera. Ahí sí vamos a ser claros. Narciso Campos es una persona muy comprometida con los problemas sociales de nuestra región y ha venido trabajando estos años haciendo mucha labor social, que inclusive le ha significado serios problemas, porque inclusive se le ha tratado de vincular con temas del narcotráfico, y ya sabemos quiénes son los narcocandidatos, porque ya tenemos las publicaciones. Yo no sé si Narciso Campos sea un narcocandidato o no lo sea. No lo es definitivamente, eso que quede claro y zanjado en la entrevista. Eso lo dices tú, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, tenemos los periódicos. De comunicación, yo particularmente, me cabe una duda, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de la República? Si yo tengo una empresa que gano 20 millones de soles y finalmente no tributo nada a la SUNAT, ¿he ganado o no he ganado esos 20 millones? Queda en duda. Y finalmente, si no hay que declarar a la SUNAT, estoy evadiendo impuestos, y podemos elegir a esa clase de personas como candidatos provinciales. Ahora, Richard, tú eres profesional, si bien es cierto, esto no lo desmerece en magnitud a Narciso Campos, pero si le quitan la plata a Narciso Campos, la plata que tiene, la plata con la cual ha sido dadivoso, la plata con la cual ha sido generoso, altruista, ¿no? Generoso y dadivoso, ¿no? Altruista, porque, por supuesto, el altruismo es un valor que se viene perdiendo. Pero el altruismo es algo más. Por supuesto, ¿no? Pero eso lo expresa. Por eso es algo más de lo que él ha venido haciendo. O sea, si le quitamos este recurso... Es que la diferencia entre el dadivoso y altruista es que el dadivoso simplemente, entre comillas, da lo que le sobra. El altruista tiene un compromiso social, tiene una sensibilidad social, por eso es importante hacer la diferencia. ¿Cuál es el compromiso social de Narciso Campos? El trabajo por el deporte, el trabajo por su comunidad. No tiene un compromiso social. Yo te invito a Argama. Todo esto ha sido con el fin de ser candidato a la provincia. Ahora, lo que yo te decía es de que si le quitamos su dinero a Narciso Campos, a este personaje, ¿qué queda?
Queda un personaje con segundo año de secundaria, que no ha tenido mayor estudios, que tiene una empresa que no tributa a la SUNAT y que se desconoce si es que en realidad tiene o no tiene sus ingresos económicos. Pero, ¿alguien lo ha conocido en el campo político a este personaje? ¿O cuáles son las bondades políticas? Porque tú sabes... Discrepo abiertamente en tu análisis, porque no es una condicionante tener títulos académicos para poder ser una autoridad. El presidente Evo Morales a lo más tendrá algún grado de secundaria, y es el presidente de Bolivia, ha sido reelegido con el 56%. Sí, pues, el presidente Lula da Silva, que solo tiene primaria, que durante tantos años ha sido un sindicalista, pero el Partido de los Trabajadores ha impulsado. Ellos han sido líderes sociales. Han sido líderes sociales, han sido actores sociales. En su trayectoria política, en su trayectoria política. Si hablamos de Campos, Narciso Campos es un joven, igual que su servidor. ¿Cómo lo vas a comparar? Está empezando a desarrollar su actividad. Con Evo Morales, ¿cómo lo vas a comparar con Lula da Silva? No estoy haciendo la comparación, simplemente... Si no ha sido actor social. A ver, precisemos. En ningún momento estoy comparando a Narciso Campos con Evo Morales, con Lula da Silva. Lo que yo estoy rescatando es que para ser candidato, para llegar a ser autoridad, no necesariamente tú requieres tener títulos académicos. Y yo te estoy demostrando de líderes conspicuos a nivel Latinoamérica que sin necesidad de tener un título académico, ellos han llegado a ser grandes personajes que han transformado la historia de sus países. Hay que reconocer, la tecnocracia no necesariamente significa un éxito. Hay gobiernos tecnócratas que muchas veces han fracasado porque justamente falta el tema de la química con la población. Por eso te la combinación entre tecnocracia y el tema de política es interesante. Mira, por eso te preguntaba, si le quitas el dinero a Narciso Campos, tenemos un personaje que solamente tiene secundaria, que ha formado una empresa que no sabemos si en realidad gana o no gana, ¿no? Porque no lo ha podido comprobar él y tampoco lo hemos podido comprobar quienes hemos estado detrás de una investigación periodística. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un agente o una persona que ha estado en la actividad política social? No lo ha estado. No. A ver, precisemos. Creo que tu apreciación es muy ligera. Y te lo digo con el mayor de los respetos, porque tú tienes que reconocer que para empezar Narciso Campos con su familia tiene una empresa constructora que es proveedora del Estado. Y quieras o no, el Estado es el principal comprador. Y si tú haces bien tu trabajo, vas a generar renta y te lo vas a ganar el dinero de la manera honesta y correcta. Las empresas pueden ganar 10%, 20%, 30% respecto a la inversión que hacen. Y bienvenido. Narciso Campos lo que ha hecho es compartir sus utilidades, pero la campaña que él está haciendo, por ejemplo, ahora, no solamente es con su propio peculio, hay apoyo de los amigos, hay gente en el entorno. En nuestra cultura es algo intrínseco del trabajo colectivo. Lo que llamamos en nuestras fiestas religiosas la hipaya. Cuando uno asume una responsabilidad de hacer un cargo, es la comunidad que te apoya. Y es lo que estoy sintiendo. En este momento también yo recibo apoyo de gente muy cercana. Un apoyo desinteresado porque son amigos de toda la vida, son gente que cree en la propuesta política y es lo que venimos realizando. Nuevamente vuelvo con la pregunta. Sí, por favor. Cada vez te vas más allá y No, es que es importante hacer la diferenciación. Por favor. Le quitamos el dinero a Narciso Campos, ¿no? Encontramos una persona que, como te digo, está bien, ha ganado empresa, pero te digo, finalmente, más me parece que está evadiendo impuestos o finalmente está lavando en realidad dinero. Te vuelvo a reiterar que es una apreciación muy ligera la que tú haces, porque es como si a Richard Arce le quitas los títulos académicos, entonces ya no existe Richard Arce. Definitivamente él ha conseguido el dinero con fruto de su trabajo. Hay que reconocer la capacidad de emprendimiento de las personas. Richard, lo que te decía, le quitas todo eso a Narciso Campos y ¿qué quedamos? ¿No? O sea, no tenemos una persona que primero entienda realmente de política, no tenemos una persona que entienda el tema de ideología, ¿no? En todo caso, por eso te decía, y ahí va la pregunta, o sea, ¿qué tenemos? ¿No? A ver, yo te hago una repregunta. A Kevin le quitamos el título de periodista y ¿qué queda? Bueno, yo he sido dirigente social. No, es que para empezar es una hipótesis, sí, que es surrealista, para hablar claro, porque estás quitándole un reconocimiento a su capacidad de emprendimiento. Si uno tiene dinero en la vida de manera legal, hay que reconocer, tiene la capacidad de emprendimiento, tiene visión empresarial, eso es muy importante, por favor. A ver, Oscar Rojas es casi lo mismo,
que Narciso Campos, y no tiene una buena gestión, no nos garantizó una buena gestión, habiendo hecho empresa con el dinero de su padre, ¿no? Y habiendo estado también investigado por estos temas de narcotráfico. Pero en fin, me parece que en realidad no quieres profundizar la respuesta. No, pero sí lo estamos haciendo. Como te digo... Pero yo te pido algo muy concreto. Sí. Si hay un cuestionamiento a alguno de mis candidatos, yo te pido por favor que nos des la posibilidad de tener una entrevista donde ellos puedan darte más argumentos. Desde mi posición como líder de la organización, yo los represento. Deposito toda mi confianza en ellos y por supuesto también voy a estar vigilante. Vigilante no solamente como persona, sino como organización política, porque es una responsabilidad frente a la población la presentación de nuestros candidatos. Lo que sí te puedo asegurar, y te lo digo con la mayor convicción, es que hemos armado la mejor propuesta para nuestra región de Apurímac, sobre todo reconociendo el liderazgo que se ha generado en este tiempo. Eso es indudable. La duda está, porque te pregunto en minutos anteriores por algunos alcaldes de Minca y tú dices, bueno, ya quedó. No, yo te estoy informando que en su momento fueron expulsados por mi propia iniciativa. Nada más. No, pero yo no te puedo responder la historia actual de esa organización, porque yo represento, en este caso, a Unión por el Perú. Tú, para empezar, eres invitado de UPP, me parece, ¿verdad? No, ya somos militantes, porque según el estatuto... Eres militante. Sí, te explico. Mañana más tarde un candidato se equivoca, tal vez no dice lo mismo, ha sido expulsado. No, de ninguna manera. Hablando de tema. Entonces, no solo para que quede claro. Santos Velázquez, de San Jerónimo. Pero a ver, si terminamos el tema, sería interesante porque creo que nuestra población quiere absolver este interrogante y es muy importante aclararlo. En Unión por el Perú, para participar en una elección uno tiene que ser militante. Lo dice su estatuto del partido. Todos los que estamos participando como candidatos, toda la militancia se ha inscrito. Son más de 8.000 personas de Andahuaylas, de Apurímac, que nos hemos inscrito y actualmente somos militantes de Unión por el Perú. Al ser militantes tenemos derecho a voto y a participar en elecciones. Y también te asumimos una responsabilidad, y es la responsabilidad política. Definitivamente, la presentación de nuestros candidatos es nuestra responsabilidad, no lo vamos a evadir, sino que no es el momento, en este caso, hablar de otra organización política. En este momento yo tengo que representar y hablar de Unión por el Perú, y creo que tenemos que hacer sobre todo nuestras propuestas. Es a lo que hemos venido a la entrevista para poder detallar a nuestra población qué es lo que pretendemos hacer cuando lleguemos al poder. El detalle, Richard, es que hay que hablar de política. Definitivamente. Si no hablamos de política y no somos claros, definitivamente estamos yendo a medias a la contienda electoral. Estamos presentando solamente de costado y no nos estamos presentando de frente. Y justamente hay periodistas que no estamos nosotros para sobar el hombro a los candidatos, sino para ser claro. Por eso yo conozco a Kevin Espinosa como un profesional, la carta cabal, que sabe desenvolverse en una entrevista y sobre todo por esa su capacidad de agudeza en las preguntas, y bienvenido. Al final, ¿sabes, Kevin? ¿Quién gana? Ganan nuestros electores, gana nuestra población, porque conocen un poco más de la propuesta política y conocen también a Richard Arce como candidato a la región. El detalle, Richard, es de que, bueno, en fin, para ir avanzando, ¿cómo llega Santos Velázquez a UPP? En una propuesta desde organizaciones de base. Te comento, nosotros teníamos nuestra organización política, pero pretender llegar al gobierno regional era muy ambicioso desde una pequeña organización política. Lo que hemos logrado es consolidar alianzas estratégicas. Por ejemplo, concreto, hemos hecho alianza estratégica con el movimiento regional APU en Abancay y en Aymaraes. De la misma manera, inclusive, hemos hecho alianza estratégica en Antabamba con Yapanchi. El movimiento Yapanchi, que ustedes lo conocen, todavía tenía presencia en la provincia de Antabambas. Hemos logrado esa alianza. De la misma manera en Cotabambas, nuestra base de Cotabambas es la alianza con Fuerza Campesina, no la Fuerza Campesina que ahora está en campaña, es un movimiento que viene desde las bases de las organizaciones campesinas de Cotabambas. Y en esa estrategia de hacer alianzas para constituir todo un frente, vino la posibilidad de hacer alianzas con sindicatos. Y es la propuesta del SUTE. El SUTE nos propuso la posibilidad de tener la participación de nuestro hermano Santos Velázquez como candidato. Estamos hablando del SUTE CONALE. El SUTE que existe actualmente en nuestra provincia de Andahuaylas y en la mayor parte del Perú. Existe un SUTE nacional que es reconocido por el Estado, por el Ministerio de Educación. De Patria Roja. Y existe otro SUTE que es el brazo operativo del Movadef, de acuerdo a lo que ha indicado el mismo ministro del Interior. Santos Velázquez es una persona que ha defendido a Abimael Guzmán Reynoso.
él ha indicado, y es más, él ni siquiera habla de Abimael Guzmán, él habla del doctor Abimael Guzmán Reynoso, y él ha justificado las muertes que han existido en la época del terrorismo en nuestro país. No es una persona que estuvo a favor de la creación del movimiento de amnistía, el Movadef, estuvo a favor de la creación de este movimiento y se opuso cuando el Jurado Nacional de Elecciones le puso un alto. ¿Cómo evalúas tú este tema? Porque prácticamente tenemos un pro-terrorista que ha traído terroristas sentenciados a dictar clases y que su aliado en el sindicato, el señor Peña, hoy nuevamente está trayendo a sentenciados por terroristas en Andahuaylas. Hay una sombra de terrorismo. He escuchado una retahíla de acusaciones. Yo te pediría que tengas mucho cuidado, ¿no? Porque este medio está siendo grabado. Si tú tienes los documentos, por favor, preséntalos, pero hay que ser muy respetuoso en ese aspecto. Claro. No se puede ofender dignidades de las personas, más todavía en ausencia. Claro, con todo el respeto, Richard, o sea, si estamos en esta entrevista, es un respeto, y yo no te voy a venir acá a mentir. Lo que yo te estoy diciendo es la versión. Lo que yo te estoy diciendo. Yo sigo creyendo que Kevin Espinosa. Lo que yo te estoy diciendo es que el señor ha defendido. Objetivo, es un profesional que. Si quieres, mañana te mostramos el video, te mostramos los audios donde el señor defiende. Yo te he escuchado, has hecho una serie de acusaciones. Tú tendrás los documentos que respaldan esa acusación. Está siendo grabado. Yo tengo audios en donde el señor defiende a Abimael Guzmán. Pero permíteme cerrar mi respuesta. Y estás haciendo una acusación en ausencia de la persona. Lo mínimo es que este tipo de acusaciones lo hagas con la presencia de la persona para que te pueda absolver, pueda responder. Creo que hay un derecho legítimo a la réplica cuando hay ese tipo de acusaciones tan graves como lo que estás pretendiendo realizarlo. Si tienes los documentos, preséntalo. Yo te pido más bien, ¿por qué no hacemos una entrevista con el compañero Santos Velázquez para que él pueda absolver cada una de tus inquietudes? Y si son acusaciones, yo te pido que lo hagas a la fiscalía, ante la ley. Creo que es el proceso correcto. Sí, cuando supuestamente hay un delito, por prevención del delito justamente, tiene que actuar la fiscalía. Pero eso es lo que me parece muy ligero de tu parte, nuevamente, me parece, que hagas esa apreciación. No, a mí me parece que eres muy ligero al elegir tus candidatos, no, de ninguna y me manera. Parece que eres muy ligero, o sea, a mí me parece, ¿no?, que eres muy ligero al defenderlos. Recordemos que el señor Santos Velázquez ha tenido 5 investigaciones policiales por este tema. No se le ha determinado vínculo directo, pero sí nos informa la policía antecede, y eso es público. Y qué pena que tú, siendo el líder de un partido y que ahora va con él, no lo tenga conocimiento. Cuando el Poder Judicial inició una investigación por protestas, este señor, ¿qué hizo este señor? Se escondió, se corrió del pueblo, estuvo bajo su cama, no sé bajo dónde, pero se escondió. Entonces, estas personas con esta moral, que defienden al terrorismo, que defienden el pensamiento Gonzalo, y que se corren de la justicia cuando deberían afrontarlas, o sea, ¿me quieres decir que son buenos candidatos? Mira, en ningún momento todavía he hecho una apreciación de las personas, para empezar. Tú sigues haciendo una retahíla de memoria. Es que, Richard, permíteme responder. No eres claro. Hazme una pregunta, por favor. Sí. No voy a ser claro si me interrumpes a cada palabra que voy a decir. Es que te vas yendo. No es que tengo que responder. No me estoy desviando en ningún momento. ¿No? Al contrario, no soslayo, lo estoy confrontando. Te vuelvo a repetir, has hecho una serie de acusaciones y has vuelto a realizar esas acusaciones en ausencia de la persona. Tú me has invitado como Richard Arce y yo tengo que responder como Richard Arce si hay algún tipo de acusación, porque es algo natural que estamos expuestos al escrutinio público como candidatos. Pero acá, respecto a tus acusaciones, yo te pido, invítalo al señor Santos Velázquez y con documentos, muéstralo, por favor. Y si tienes alguna acusación para denunciar, denúncialo. Ahora, si tú tienes una animadversión personal contra la persona, eso ya trasciende a otro nivel. Yo lo que te pediría, por favor, he venido acá a la entrevista para poder hacer nuestras propuestas, estoy expuesto para responder cualquier tipo de preguntas, pero si tú haces ese tipo de acusaciones tan graves a una persona que yo lo considero un gran líder social, porque ahora en esta campaña, cuando uno camina, viaja, va conociendo la calidad de persona que es, invítalo. Ten la posibilidad de dialogar con él y él tendrá también los documentos para poder argumentar y defender su posición. A ver, Richard, nuevamente llegamos al punto, o sea, tú quieres responder como Richard Arce. No, ¿y por qué no hacemos algo práctico? Si me permites, hacemos algo práctico y acá deslindamos abiertamente en la prensa respecto a cuál es la posición de Richard Arce frente al terrorismo y frente a Movadef. Y en eso podemos ser claros y frontales. Richard Arce cuestiona, por supuesto,
el Movadef y cuestiona esa época de criminalidad que hemos vivido. Los años 80, 90 de Sendero Luminoso han sido muy duros para nuestra sociedad. De ninguna manera, no tengo ninguna simpatía, al contrario, mi posición es abiertamente opositora a ese tipo de actitudes violentas. Las discrepancias, las diferencias se discuten. Las posiciones ideológicas uno los puede defender apasionadamente si desea, pero jamás se debe llegar al extremo de la violencia, menos a la agresión. O sea, ya no solo la agresión, pasaron inclusive a la criminalidad. Por supuesto que Richard Arce tiene una posición frontal contra esa forma vedada de querer participar en el gobierno. Ha sido una época muy triste, muy dura. Según informe de la Comisión de la Verdad, cerca de 70.000 muertos. Más de la mitad eran civiles que no tenían absolutamente nada que ver. Hasta fue una lucha racial porque los perjudicados fueron nuestros hermanos campesinos que vivían contra la espada y la pared. De un lado las huestes terroristas y de otro lado también el Estado que reprimía salvajemente. ¿Por qué no decir de manera frontal? Uno no puede negar. Entonces hagamos la diferenciación clara. Yo no estoy de acuerdo con el Movadef, de ninguna manera, y mi posición es frontal. Yo no comulgo con esas ideas trasnochadas, trastocadas. Richard, pero es una diferencia que tú pretendas acusarnos o no sé, o quieres relacionarnos. No, lo que yo pero es importante hacer la diferenciación, y creo que quedó claro para nuestra población cuál es la posición de Richard Arce. La diferencia que tú haces en canal, o lo haces en pantallas, definitivamente da vida a otra pregunta. Si tú estás en contra de estos sucesos que la gran parte del país lo condenamos definitivamente, nuevamente nace la pregunta: ¿cómo es que tienes a tu lado a alguien que defiende o ha defendido esta ideología, ¿no? Defiende esta ideología del pensamiento Gonzalo? O sea, ¿cómo lo has llevado? ¿Lo conocías tú a Santos Velázquez? ¿No los conocías? ¿Qué tanta información de él tienes o qué tanta información de él Yo conozco a Santos Velázquez como un líder sindical que durante varios años ha estado defendiendo la reivindicación de derechos conculcados de los maestros. Tú eres testigo que en el gobierno de Alan García se ha perseguido a los maestros con esta especie de evaluación, desacreditándolos. Tú sabes la gran responsabilidad que tienen los maestros, tú sabes que nosotros depositamos en ellos la confianza de la formación de nuestros menores hijos. ¿Cómo es posible que en un sistema político nacional donde la educación ha sido postergada, donde representa el 2 o 3% máximo del PBI la inversión que se hace en educación, quieran acusar toda la responsabilidad de los maestros? Richard, inclusive teniendo sueldos excesivos? No, es que estás por allá. No, es que discúlpame, tú estás queriendo relacionar. No, lo que yo te estoy argumentando. Yo tengo una pregunta y yo te estoy respondiendo por otro lado, ¿no? No me estoy yendo por otro lado, no estoy yendo por la tangente, estoy respondiéndote. Tú me preguntaste quién es Santos Velázquez, cómo lo conoces. Yo lo conozco como un luchador social que ha tratado de reivindicar los derechos de los maestros conculcados. ¿Y en qué aspecto conculcados? Acabo de explicar. Ya, listo, ok. Pero, ¿y cómo tomaste tú este tema de que siendo él un dirigente que desde hace años, por ejemplo, viene mintiendo a toda la población con el tema de la privatización de la educación, cosa que no se da en nuestro país y no hay perspectiva? Por ejemplo, así como tú dices que defendía también intereses de los docentes, que no lo voy a negar, mediáticamente, ¿no? Pero también él ha mentido a toda la población en general de decir que se va a dar el tema de la privatización de la educación. Pero vamos a dejar el tema. Veo que tienes un apasionamiento con Santos Velázquez. Claro. ¿Será un tema de animadversión personal? No. Si son temas personales, tú sabes objetivamente. No, Richard, hay que ser claro. O sea, hay que ser claro. Mira, vamos a poner claro, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la corrupción, la posición tiene que ser siempre firme. No hay posiciones ambivalentes, no hay posiciones intermedias. Claro. O estás o no estás. Pongámoslo eso bien en claro a nuestra población. El detalle, y la posición de Richard Arce es en contra del narcotráfico, en contra del Movadef, en contra del terrorismo, en contra de la corrupción. Eso que te quede claro para que puedas entender mi posición. Y mi posición, Richard, ahora, también que tengan posiciones ideológicas, si tú tienes documentos, preséntalo, nosotros lo analizaremos, pero no puedes conculcar un derecho también que es la libertad de pensamiento ideológico. Yo he debatido durante mucho tiempo, tal vez estoy saliendo del tema, pero es muy importante que me entiendas esto. Te voy a hacer para regresar y seguir, por favor. Tú sabes lo que vienen sufriendo nuestros hermanos palestinos en la Franja de Gaza. Por supuesto. Durante muchos años yo he sido militante, defensor de la lucha palestina. Sé mucho de ese problema. Y cuando he debatido con algunos israelíes este tema, es bastante apasionante y es sobre todo complicado de entender, porque hay que conocer el problema in situ.
Nosotros como espectadores externos nos solidarizamos con los hermanos palestinos y definitivamente habría que ser irracional para no entender que el otro país está abusando de un pueblo. Pero del otro lado, ellos también tienen su posición y ellos también tratan de defender sus intereses. Pero mi posición es externa, la posición de ellos es más real porque conocen la realidad. Entonces, de la misma manera, haciendo la analogía, Richard Arce conoce al señor Santos Velázquez de manera mediática tal como lo he expresado. Los temas internos que tú tengas con el señor Santos Velázquez, yo te pido por favor, para que el conocimiento público lo expongas en una entrevista. Invítalo por favor, para que él pueda defenderse, porque no se puede hacer acusaciones en ausencia de las personas. Eso es muy importante, por un mínimo de respeto, ¿no? Y también de democracia, ¿no? Porque justamente la discrepancia es la base de la democracia. Bien. El tener una posición es como Michel Martínez dice, yo no estoy metido en narcotráfico, pero tiene gente en su entorno que está metido en narcotráfico. Richard Arce nos dice, estoy en contra del terrorismo, pero tiene gente en su entorno que defiende el terrorismo. Entonces, en realidad no hay posiciones marcadas. Y este medio sí tiene una posición marcada, que es en contra del terrorismo y en contra de quienes defienden el terrorismo. Y eso lo vamos a mantener. Vamos a dejar el tema de Santos Velázquez. La discrepancia es que tú estás en contra de su pensamiento, de lo que yo entiendo, de la libertad de pensamiento. Yo estoy en contra que un dirigente... Yo te hago una pregunta, ¿Santos Velázquez terrorista? ¿Él ha asesinado gente? ¿Él ha militado en el Sendero? ¿Tienes documentos que acrediten de eso? Mira, Richard, lo que pasa, te estoy siendo bien claro, pero al parecer tú estás desviando la información. No, es que lo que yo estoy diciendo es que este señor ha defendido al terrorismo. Y lo ha hecho públicamente en una radioemisora local. Ha salido en Canal 4, ha salido en Canal 5 y ojo, qué casualidad, Richard Arce, el candidato presidencial, el que está liderando este grupo, no lo sabe. Entonces el tema no es personal, el tema es de que hay, así como hay infiltración del terrorismo, perdón, del narcotráfico, hay también del terrorismo, y hay una serie de personas vinculadas al terrorismo que ahora están siendo candidatos, y yo creo, ¿no?, de que UPP acá lo tiene, y por eso te digo, yo no te creo cuando tú me dices de que está siendo claro, pero vamos a dejar ese tema porque después tienes razón, hay que tratarlo esto con el que se tiene que tratar. Y ojalá pues no se corra este año el señor Santos Velázquez para conversar este tema. Cambiando de mayor respeto, Kevin, yo veo mucho apasionamiento en el tema y siento que es una animadversión personal. Si hay un tema personal, soluciónenlo entre ustedes dos, creo que es lo correcto. Acá estamos para hacer propuestas. Sería interesante hablar de ello, porque para eso hemos venido, para que nuestra población nos conozca. Yo entiendo bien que tratas de escrutar a nuestra organización, tratas de escrutar a Richard Arce, que es legítimo y lo respeto. Pero por favor, si hablamos de terceras personas, no lo hagamos en ausencia, más todavía cuando se hace una acusación tan grave. Eso es muy importante, pero que quede bien en claro la diferenciación. Richard Arce está en contra de la corrupción, está en contra del narcotráfico, está en contra del terrorismo, está en contra del Movadef. Eso que quede bien grabado y bien firme. Bien, yo no voy a ahondar más este tema, pero muy interesante lo que tú dices, Richard, de que las acusaciones se hacen frente a frente, ¿no? Y hasta ahora no he visto yo ningún candidato que le haya hecho el frente a Michel Martínez para hablar de este tema de narcotráfico, más que por radioemisoras y más que por algunos mensajes en el Face. Cambiando de tema, Henry Palomino, tu candidato distrital a San Jerónimo. ¿Él también es terrorista? No, él fue intervenido el año pasado en estado de ebriedad. Ah, bueno. No fue detenido en estado de ebriedad. Estaba pensando que era miembro de Al-Qaeda. No, en las elecciones pasadas. O de Leta. Sí, no, en las elecciones pasadas se le detectó porque él había hecho uso de un recurso para el proyecto de alpacas para el pago de algunos comunicadores sociales que no correspondía. ¿Cómo se elige a Henry Palomino pese que tenía estos antecedentes que eran públicos? Los candidatos se eligen en elecciones internas y según el Estatuto de Unión por el Perú hay la posibilidad de utilizar